Buenos días, chicas, chicos, ¿cómo les va? Bueno, que tengan buen lunes. Como habíamos dicho, vamos a tener una actividad virtual. Básicamente lo que quería trabajar hoy va a ser, no sé si breve en minutos, medio acelerado, pero la idea era poder generar una idea, un resumen general de aquello que estuvimos haciendo hasta el día de hoy. Es decir, para aquellos, la mayoría de ustedes ya lo ha hecho en su cabeza, pero poder hilar, hacer una conducción de principio a fin de qué es lo que estuvimos haciendo en este mes, mes y pico, que fue el tiempo en el cual estuvimos trabajando. Eso quiere decir que lo que tratamos de hacer es encontrar un hilo conductor en todo aquello que fuimos estudiando, ¿no? Esto lo empezaron con Germán en algún momento, luego lo retomamos nosotros. Los prácticos empezamos con una idea de contextualización histórica de la vida universitaria y contextualización histórica de la psicología para poder comprender, para poder intentar dar cuenta de qué es aquello, ¿sí? Que orienta, que conduce y que sostiene, ¿sí? El presente de nuestra disciplina, el presente de la psicología o el presente del acompañamiento terapéutico en el caso de que hablemos de la licenciatura en acompañamiento terapéutico. En ese sentido, ¿sí? La contextualización histórica, el progreso histórico, el desarrollo de una disciplina, entender la historia, no tiene que ver tanto con un relato, con una idea de comentar qué es lo que ha pasado y conectar evento con evento con evento, sino que en la lectura histórica de un fenómeno lo que me permite a mí es entender el por qué hoy nuestra disciplina que estudia, que trabaja con el ser humano, que se enfoca, ¿sí? En el desarrollo del ser humano, por qué nuestra disciplina toma la estructura que toma y no toma otra, es decir, por qué investigamos de la forma en que investigamos nuestro fenómeno, por qué construimos ese fenómeno de una forma particular, por qué nos orientamos en torno a ciertos modelos de explicación y dejamos de lado otros modelos de explicación. La historia, ¿sí? Ordena nuestra comprensión del presente de la disciplina. Eso por un lado. Entonces, por eso es que tratamos de dar cuenta alrededor de esto, ¿sí? De nuestro fenómeno. Tratamos de dar cuenta de esto, de cómo se origina, cuál era el contexto sociohistórico, económico, mundial, presente, argentino, etcétera, etcétera, etcétera. La historia nos permite entender la forma en la cual toma nuestra disciplina, la forma que toma nuestra disciplina en el presente. En virtud de ello, ¿sí? Es que podemos hablar o pudimos hablar de cómo avanzamos en la comprensión del ser humano, pero también, no solamente en la comprensión del ser humano, sino en las estructuras de formación, en las estructuras de investigación y en las estructuras de ejercicio de nuestra práctica profesional, ¿sí? Entonces, de vuelta, entender la historia de nuestra disciplina nos permite explicar, nos permite darle un sentido al por qué, ¿sí? Nuestra disciplina toma esta forma y no toma otra. En virtud de ello, es que podemos, comprendiendo la historia, podemos abordar el presente, entender un presente de práctica disciplinar que tiene un contexto que implica una definición o definiciones conceptuales y un contexto que implica legalidades, es decir, cómo entendemos la práctica de la disciplina en virtud de una definición conceptual de áreas que abordan nuestro objeto y una definición legal de aquellas áreas donde nuestra práctica profesional va a estar guiada, va a estar orientada en función de cómo se reconocen formalmente aquellas áreas, ¿sí? Así es que pudimos hablar de acuerdo a la ley, dentro de la psicología, de acuerdo a la ley y los anexos de aquella ley, de 6 áreas de desempeño profesional. Estas 6 áreas de desempeño profesional implican campos específicos de problemáticas que no pueden ser explicados, ¿sí? por otro área. Lo que ocurre dentro de la jurídica es de una perspectiva exclusivamente jurídica, si bien logramos entender que muchas veces entrecruzamos, ¿sí? Estos saberes, estos conocimientos, estas formas de entender y definir problemáticas las entrecruzamos en las diferentes áreas. En términos, por ejemplo, cuando hablamos de acompañamiento terapéutico, ya no desde la psicología, sino pensando en la formación de acompañamiento terapéutico, hablamos de áreas de la psicología que determinan la forma en la cual el acompañamiento terapéutico va orientando su praxis en el presente. Como ven, vamos a hablar en la misma clase, vamos a hablar de AT y vamos
vamos a hablar de licenciatura, no se equivocaron de lugar, vamos a hacer una idea general. Entonces decíamos, vamos a hablar de áreas legales por un lado, que eran 6, y por el otro lado vamos a hablar de áreas emergentes. Estas áreas emergentes tienen que ver con nuevos campos de problemáticas que no son explicados, no son contenidos en aquellas áreas, pero que a la vez representan espacios de demanda. Por eso hablábamos de emergencia, por eso hablábamos de psicología política, hablábamos de psicología del deporte, etcétera, etcétera. Pero importantísimo, y creo yo que fue la parte más sólida de lo que fuimos trabajando hasta el momento, o no sé si la parte más sólida, la parte que implica mayor compromiso, entendíamos que cuando hablábamos de áreas de desempeño profesional, hablábamos de espacios de legalidad o espacios de campos nuevos de problemáticas, pero que transversalizado a estas áreas encontrábamos dos grandes dominios de problemáticas. Por un lado, todo lo concerniente a la definición de la salud mental, entendida como un complejo determinado por el presente de la persona, la historia, la estructura social, la economía, la cultura, los contextos de relaciones, los contextos sociopolíticos, etcétera, etcétera. Por un lado, entender la salud mental como un modelo integral, ¿sí?, en coincidencia con nuestra ley provincial de salud mental, la ley nacional de salud mental y conceptos internacionales acerca de la salud mental. Primero eso por un lado, ¿sí?, y entendido como un espacio de derecho también donde la persona va a acceder o debería acceder, ¿sí?, a la preservación de su propia cotidianidad. Por un lado, decíamos entonces, transversalizado con los conceptos de salud mental, y por el otro lado, transversalizado con aquellos conceptos que tienen que ver con las estructuras, los elementos culturales de construcción y definición de género. Entendido entonces el género no como aquel elemento identitario biológico propio de la herencia del Homo sapiens sapiens, sino aquellos conceptos que socialmente armamos y ordenamos en torno y alrededor de aquello que definimos como hombre, de aquello que definimos como mujer, y todos aquellos otros conceptos en torno a esa diversidad que escapa al binarismo hombre y mujer. Es importantísimo de vuelta entender esto como una definición, sí, claramente política, pero no política partidaria, como una definición política en cuanto a cómo entendemos el ser humano y su propia capacidad de subjetivación, su propia capacidad de construir el sentido de su propio mundo, ¿sí? Es entonces, y es ahí donde nosotros escapamos a esta definición biológica y binaria de género, entendido como equivalente al sexo, equivalente a hombre-mujer. Nuestras definiciones entonces, y en torno a nuestra práctica, lo que vamos a ir construyendo como futuros profesionales de la salud mental, como futuras profesionales de la salud mental, nuestra práctica va a apuntar a eso, a entender el género como un fenómeno complejo, un fenómeno construido culturalmente y que tiene su reflejo inmediato, ¿sí?, en la construcción de la propia identidad. Una propia identidad que tiene que ver con un sentir, con una identificación y no con una elección. La elección tiene que ver con la posibilidad de vivir una vida pública en virtud de las propias sensaciones. Pero, de vuelta, entendemos la construcción social de género y entendemos que no elegimos, que no se elige, que la persona no puede decir A o B, sino que es un conjunto de sentires. Entonces, en ese sentido, hablamos de construcción social de género como una dimensión y una herramienta que a nosotros, a nosotras nos va a permitir abordar nuestros campos de problemáticas, las formas en las cuales entendemos el ser humano más allá de una estructura normativa biológica, independientemente de que uno pueda compartir o no. Que en mi caso particular sí comparto, en mi caso particular sí creo que garantiza derechos, independientemente de que uno pueda compartir o no las estructuras legales que sostienen, ¿sí?, el reconocimiento de la identidad de género como una construcción social cuyo respaldo fundamental es la diversidad,
¿sí? Independientemente de que uno sostenga o no esa construcción de derechos, sí es necesario entender que más allá de lo que yo entienda como género, tenemos que estar preparados como profesionales para poder abordar con una visión de diversidad el campo de problemáticas, los campos de problemáticas con los cuales nosotros vamos a trabajar. Entonces, en ese sentido, es imposible pensar nuestra futura práctica, nuestras futuras prácticas sin estar pensando, por un lado, la salud mental como un constructo complejo atravesado por diferentes dimensiones sociales, culturales, económicas, históricas, contextuales, geográficas, materiales, biológicas, etcétera. Y por el otro lado, abordando nuestra consideración, ¿sí?, del género como una dimensión de construcción social más allá del binarismo. ¿Por qué es necesario esto último? Es necesario esto último porque en virtud de ello es que se construyen posibilidades de igualdad o desigualdad social y que eso impacta directamente en el modo en el cual la persona construye su propia vida, percibe su propia vida y elabora sus relaciones con el resto. A esto no vamos a poder escapar, no podemos escapar y es necesario que lo tomemos a consideración en todas y cada una de nuestras prácticas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido hablábamos, en esta construcción o en este caminito que veníamos haciendo, de entender a través de la estructura histórica el porqué de nuestras disciplinas, entender las formas de las prácticas, las dimensiones macro que se entretejen en el modo en el cual consideramos las prácticas. ¿Para qué? Para poder comprender cómo desde esas prácticas se construye conocimiento en torno a nuestro objeto de estudio, en torno al ser humano, entendiendo que justamente el conocimiento es un producto social y ese producto social tiene reglas, tiene normas que son acordadas, que son ordenadas socialmente de acuerdo a acuerdos. Se me lengua la traba. Este conjunto de conocimiento social se ordena en torno a acuerdos. Esos acuerdos delimitan qué se estudia, cómo se estudia de este objeto, qué porción, qué parte, qué perspectiva voy a estudiar de este objeto y cómo lo voy a hacer. Eso que define la estructura científica, la epistemología de una ciencia, qué se estudia, cómo se estudia, cuándo un conocimiento es fiable, toda esa estructura es una estructura que varía a lo largo de la historia. Y allá lejos y hace tiempo, los griegos consideraban que se accedía al conocimiento en base al raciocinio. Luego se consideró que uno podía acceder al conocimiento observando fenómenos particulares para finalmente en el presente pensar o sostener que accedemos al conocimiento cuando podemos replicar y poner a prueba ideas, hipótesis, supuestos acerca de las cosas, ¿sí? Entonces, estudiamos epistemología para entender la construcción de la ciencia, para entender la estructura de la ciencia, para generar, para construir nosotros dije construir 1.500.000 veces, ya me aburrí. Para construir nosotros nuestras propias herramientas analíticas, para poder leer a partir de este marco, ¿sí?, de interpretación de la realidad, leer el conocimiento que vamos produciendo, que vamos estudiando, ¿sí? Entender epistemología, entender esto, que hay perspectivas más objetivistas que tratan de ver aquello que caracteriza y que une y que se replica a lo largo de los seres humanos, mientras que hay otras concepciones más subjetivistas que tratan de identificar aquel elemento individual que hace distinto a cada ser humano, esta cuestión de la indivisibilidad. Se me lengua la traba. Entender todos estos elementos que subyacen a la práctica científica nos permite elaborar herramientas críticas, herramientas que nos lleven a entender que toda lectura científica es una lectura paradigmática, es decir, es una perspectiva particular del ser humano y que no responde a su objetividad, sino responde a la forma en la cual
el investigador se posiciona frente al objeto. Es por ello que, por ejemplo, cuando hablamos de posturas tales como las de Rubén Ardila, estamos hablando de paradigmas, de perspectivas particulares y no de realidades dictadas, no de verdades, aun cuando desde dentro del paradigma cada postulado se presenta como un postulado de verdad. El psicoanalista sostiene desde dentro que esta es la verdad, el psicólogo cognitivo, el neurocientífico, el biologicista, cada quien sostiene desde dentro una estructura explicativa que para sí mismo representa una verdad, ¿sí? Entonces, estudiamos la estructura de las relaciones científicas hacia dentro de una disciplina para poder entender cómo se arma el conocimiento, cómo se elabora un conocimiento, que es un conocimiento transitorio, que es un conocimiento plausible, es decir, que es posible, pero que no es verdadero, y que ese conocimiento cambia a lo largo del tiempo, que la forma de entender el ser humano cambia a lo largo del tiempo y que las perspectivas, que los paradigmas también cambian y que justamente al entender la idea de construcción paradigmática, entendemos cómo pueden coexistir diferentes explicaciones sobre un mismo fenómeno y pueden coexistir, o sea, pueden existir y coexistir a lo largo del tiempo. En base a ello fue que luego pudimos avanzar sobre algo que consideramos relevante, que era la discusión del objeto de estudio de una disciplina, la discusión de este objeto de estudio y del método. Entonces ahí es que entendimos que discutimos desde dentro de cada disciplina e interdisciplinariamente discutimos qué estudiamos, porque ese qué estudiamos implica una definición de de una porción de la realidad, que esa definición no solamente es científica, sino que es sociocultural, es una distribución de poder. Si yo logro imponer mi perspectiva acerca del ser humano, mi perspectiva va a ser la que se va a estudiar en las universidades, la que se va a arreglar a través de las legalidades de la práctica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entendimos todo esto para avanzar finalmente en la profundización dentro de un modelo específico paradigmático. Este modelo específico paradigmático, derivado de las neurociencias, nos hablaba de procesos psicológicos básicos como aquellos elementos fundamentales que desde dentro del sistema nervioso central regulan y ordenan la capacidad adaptativa del ser humano. Esta capacidad adaptativa que tenía que ver con funciones más o menos complejas, pero que residían, por llamarlo de alguna forma, en la compleja habilidad del ser humano de leer información externa o interna, ordenarla, clasificarla, almacenarla de algún modo y utilizarla en virtud de la experiencia como una forma de adaptarse al mundo, ¿sí? Es decir, que cuando hablamos de procesos psicológicos básicos hablamos de herramientas constantes de procesamiento de la información cuyo objetivo es la adaptabilidad del organismo. En función de ello, y desde cómo ingresa la información a cómo esa información es clasificada de manera compleja y utilizada de manera compleja, hablábamos de desde la atención, la memoria, la función ejecutiva, hablamos de emociones, hablamos de un montón de sensopercepción, hablamos de un montón de funciones que de vuelta tienen como objetivo procesar información, ordenar esa información y tener esa información en virtud de la experiencia disponible para futuras situaciones de demanda donde una persona deba, donde un organismo deba adaptarse. Particular capítulo nos llevó la idea del aprendizaje, de cambiar en virtud de la experiencia para qué, para tener herramientas de acción más o menos adaptativas. Habíamos dicho que nuestro concepto de aprendizaje, entendido como un cambio más o menos permanente y observable de la conducta, que no tiene que ver con maduración, que no tiene que ver con cansancio, con fatiga, con cambios biológicos, que nuestro concepto de aprendizaje derivaba, habíamos entendido que nuestro proceso de aprendizaje derivaba de qué, de modelo conductista. El modelo conductista, y ahí entendemos por qué estudiábamos historia al principio de nuestra asignatura, el modelo conductista forma parte de una porción histórica de la disciplina donde
¿sí? El objetivo era adaptar la psicología al objeto, adaptar el objeto de estudio de la psicología al objeto de estudio de las ciencias biológicas. Por eso es que los modelos de aprendizaje que nosotros hemos leído, hemos estudiado, hemos aprendido, los hemos aprendido en función de la conducta observable. Y este es uno de los grandes defectos que los modelos de aprendizaje que nosotros estudiamos tiene, que requiere de la experiencia directa para ser aprendido y que requiere de indicadores observables claros para poder evidenciar específicamente que el aprendizaje ocurrió. Independientemente de las falencias, lo que aprendimos fue eso, dos modelos específicos de aprendizaje, un condicionamiento clásico y un condicionamiento operante, es decir, dos formas de entender cómo cambia el organismo en función de la demanda ambiental, cómo cambia en función de cómo se organizan los estímulos y provocan respuestas en el organismo o cómo se organiza la conducta para provocar ciertas consecuencias en el ambiente. Lo que habíamos logrado es adquirir estructuras, modelos de comprensión de la adaptabilidad del organismo. Sí queda claro que esa adaptabilidad es una adaptabilidad relativa, dado que también habíamos entendido que muchos de aquellos elementos bajo los cuales el ser humano padece, ¿sí?, problemas o falencias o sufrimiento en términos de salud mental también podían ser entendidos como elementos de aprendizaje. Las fobias, la depresión, sesgos de aprendizaje, sesgos de pensamiento indicaban formas de padecimiento derivadas del aprendizaje. ¿Sí? Hasta acá todo esto que veníamos estudiando. Todo esto que venimos estudiando a lo largo de este mes y medio y que puede llegar a servir como un resumen y como una guía para poder repasar todo aquello que tenemos que estudiar. ¿Sí? Todo esto se funda, se ordena, se planta dentro de una idea de ciencia orientada a describir, entender y explicar lo que ocurre en el ser humano. ¿Para qué? Para poder anticiparnos y generar intervenciones orientadas a mejorar la salud mental y el bienestar de las personas. No es ni más ni menos esa la dirección en la cual trabajamos, la dirección en la cual vamos y lo que a nosotros nos importa como futuras profesionales de la salud mental. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de hoy? No vamos a tener una actividad, no vamos a realizar una guía, no vamos a trabajar, y esto, casi me olvido, transversalmente fuimos tanto estudiantes de acompañamiento terapéutico como de la licenciatura trabajando con inteligencia artificial como una herramienta de aprendizaje. De vuelta, creo yo que no solamente es una fuente inagotable de información, sino que la inteligencia artificial permite justamente aprendizajes de interacción, de diálogo, para obtener respuestas que nos sirvan, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo? Me distraje. Estaba mirando una yerba del mate. ¿Cuál era el objetivo del día de hoy? El objetivo del día de hoy era trazar este hilo conductor que va desde el primer día, cuando te sentaste en el aula, hasta este último día, que es rendir el último parcial. Espero que sea de utilidad. De vuelta, la idea es que sea una guía, un hilo conductor, y que en base a ello podamos ordenar todos los textos que han formado parte del estudio que realizamos. Chicos, chicas, nos vemos el día miércoles. Que tengan lindo día, que tengan linda jornada y adiós.